Mi querido hermano, para que lo anote por ahí, el título que le puse es bastante obvio, pero es "Hay uno más entre las llamas", ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo con este texto en Daniel 3:17. Imagínense ahora, para comenzar, la imagen de ese desierto, de ese lugar un poco desértico, un poco seco, con mucho calor, donde estaba puesta esta estatua. Y ahora intente visualizar en su mente una estatua de 30 metros erguida hacia arriba. Es algo impresionante de ver, ¿cierto? Es algo muy impresionante. Y eso es lo que hizo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia en ese tiempo. Y su palabra dice que justamente lo hicieron, muchas de estas cosas lo hicieron sus propios consejeros, intentando hacerle caer a él. De la misma forma, porque sabían que habían hebreos dentro de ellos y habían algunos que no se iban a postrar. Y justamente porque no se llevaban bien con estos hebreos, que hacían bien su trabajo, que eran óptimos para un trabajo como consejeros incluso del rey, ellos querían defraudarlo, o sea, dejarlo en lo más bajo. Por eso pusieron esta trampa también. Así como, si recuerda, los mismos consejeros se lo hicieron a Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel fue echado en el foso de los leones? Porque no podía ser orado, ¿cierto? No se podía orar a otro Dios que no fuera el mismo rey Darío en ese tiempo. Y por eso fue que el rey Darío tuvo que, como le puso su sello a esa palabra, tuvo que cumplirla y mandar a Daniel al foso de los leones. Entonces, asimismo pasa en esta situación. Los consejeros le dieron esta idea de hacer una estatua para que todos se postraran cuando sonara la trompeta y la música. Todos tenían que postrarse delante de esta estatua. Y como usted comprenderá, el pueblo de Israel, o al menos los verdaderos, ¿cierto?, los que adoraban solamente al Dios único y vivo, que reina por los siglos, ¿cierto?, siempre estaban muy celosos con no dejarse contaminar. Nuevamente vuelvo a Daniel, ¿cierto? Daniel también decidió no contaminarse con la comida del rey, sino que hizo ayuno, o el ayuno de Daniel, como se conoce ahora, ¿cierto?, que es de legumbres. Asimismo, entonces, imagínese esa tremenda estatua de oro, donde el gobierno, ¿cierto?, el Estado, podríamos decir, como lo tenemos ahora, esa persona que tenía el poder puso un mandato, ¿cierto?, sellado con su anillo, para que todos, cuando sonara esa música, se postraran delante de eso. Suena muy lejano eso para nosotros ahora, ¿cierto?, que vivimos en democracia. Pero póngase a pensar y a graficarlo de una manera más simbólica. Vemos, ¿cierto?, que es una estatua grande, donde se nos dice que tenemos que arrodillarnos y postrarnos. Ahora no hay tal cosa, ¿cierto? Muchas veces el Estado quiere proponer una ley de género, ¿cierto?, proponer cómo debemos pensar, cómo debemos racionar nuestro entendimiento. Pero no hemos llegado al extremo de o te postras o mueres, como era en ese tiempo, ¿cierto? Pero quiero que se comience a tomar ese simbolismo de esa estatua y póngalo en el tiempo de ahora. ¿Qué es lo que para nosotros puede ser esa estatua de 30 metros el día de hoy? Eso es lo que quiero que piensen. A lo mejor puede ser un sistema, ¿cierto?, que no es por echarle la culpa al sistema, el sistema muchas veces funciona, pero nos limita a que debemos, ¿cierto?, trabajar, que también, como le digo, está bien trabajar, porque el trabajo dignifica, y dice su palabra que el que no trabaja no come. Pero también todo está maquinado por el sistema para que trabajemos, para que produzcamos, ¿cierto?, que, vuelvo a decir, no está mal, pero bajo el punto de vista cristiano, muchas veces nos limitan el tiempo, ¿cierto?, el tiempo en familia, que debemos ser los que empezaron a trabajar, los que ya están trabajando. A veces hay que ser un poco celoso con el tiempo en familia,
Porque siempre hay trabajo para llevar incluso a casa. Entonces, ¿cuál es esa estatua que usted puede simbolizar en su mente, que quizás quiere ocupar ese lugar de Dios, el lugar de adoración que debería tener nuestro Dios? Eso es lo que quiero que pensemos. Quiero que vayamos ahora a Salmos 27. Salmos 27, y es un libro que usted conoce, ¿cierto? Que lo hemos leído muchas veces. Salmos 27. Vamos a leer del 1 al 3. Lea conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, ¿cierto? Para nosotros lo vemos quizás muy lejano, aunque contra mí se levante guerra, ¿cierto? O dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando estos varones, estos hombres de fe, estaban viviendo este tiempo de quizás la lucha que muchos misioneros viven entre negar a Jesús o decir, no, yo me mantengo en mi fe, en mi convicción. Pero muchas veces ese fuego que vemos ahí en el horno nos puede asustar. Y le dije que comenzara a pensar en qué es esa estatua, a qué le tenemos miedo como cristianos, como personas a día de hoy. Yo creo que le tenemos miedo a muchas cosas, quizá la soledad, pero para cada una de esas cosas el Señor tiene sus promesas, ¿cierto? Amén. Entonces, la soledad, la angustia, la depresión, son cosas que a día de hoy están de moda, podríamos decir, ¿cierto? No, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo este problema. Siempre hay alguna otra cosa con la que podemos identificarnos y decir, yo tengo esto, y que normalmente es malo. Entonces, lo que quiero plantearle es, ¿qué cosas del día de hoy son las que nos hacen decir, le tengo miedo a eso? ¿Qué pasa si no consigo tal cosa? ¿En qué tengo puesta mi fe en esta mañana? ¿En el Señor? ¿En lo que Él me puede dar como proveedor? ¿O estoy confiando más en mi trabajo? ¿En mi familia? ¿A qué le tenemos miedo en esta mañana? Y quiero que volvamos ahora a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y le traigo el día de hoy solo 4 puntos que me gustaría poder profundizar con ustedes el día de hoy. El primero, como ya lo hablamos, es la presión de este sistema. La presión de un sistema, ¿cierto?, que nos mantiene dormidos muchas veces. La mayoría del tiempo, si nosotros no nos disponemos a buscar del Señor, si no nos ponemos en nuestra mente el decir voy a orar, el decir voy a leer la palabra, pasa como si nada el día. Entre el trabajo, la familia, el tener que quizás hacer las compras, cocinar, tantas cosas que hacemos, se nos va el tiempo en eso. Y el sistema justamente, creo yo, que es eso lo que quiere, que nuestra mente también se duerma de alguna forma. Y no estoy hablando del sistema de los políticos, de la gente, de los empresarios, no ese es el tema, no es un tema político, es un tema espiritual. Nosotros cuando hablamos del sistema de este mundo, un sistema espiritual. No estoy hablando de el sistema que tiene Chile para funcionar. Hablo de las huestes espirituales de maldad
que maquinan contra nosotros. La palabra dice que estamos en una constante guerra todo el tiempo entre la carne y el espíritu. De ese sistema es el que yo le quiero hablar en esta mañana, en que no debemos negociar nuestros principios. Muchas veces nuestra carne es tendiente al mal, es tendiente a pecar, es tendiente a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y cuando somos nuevas criaturas, mi querido hermano, he podido conversar con mucha gente y yo pienso también lo mismo, que es una batalla, no solamente yo lo pienso, sino que su palabra lo dice. Es una batalla, es una guerra. Y si usted se pone a pensar, dice que tenemos una guerra entre la carne y el espíritu. Una guerra no es una batalla, ¿cierto? Una guerra son muchas batallas juntas. Dice su palabra que debemos proseguir a la meta y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces no hablamos solamente de una batalla, hablamos que constantemente, todos los días estamos siendo bombardeados por el enemigo para caer. Por eso es tan importante lo que nos predicaba la pastora hace un par de meses atrás en el verano, el escudo de la fe. Tenemos que tener nuestra armadura, nuestro escudo. Cuando venga la duda, por ejemplo, Señor, parece que me va a faltar para llegar a fin de mes. No sé qué voy a hacer, Señor. Y empezamos a reclamar, claro, sí, yo no debería haber bendecido al tal hermano. Estoy poniendo un ejemplo. No debería haber hecho esa ofrenda que en mi emocionalidad llegué y di y no pensé. Ya, si dimos esa ofrenda, no debemos ser carnales para luego llegar y arrepentirnos, porque si no, no hay bendición. Si pusimos ese dinero en el reino del Señor, siempre, siempre vamos a poder cosechar, dice su palabra. No es esta palabra, se me fue, el reino de la prosperidad. No estoy hablando de prosperidad, estoy hablando de sembrar para cosechar. Y es lo que habla en 1 Corintios. El que ciega escasamente, también escasamente segará. Pero el que generosamente siembra, también segará una buena parte. Entonces, si en nuestra mente está el bendecir, pero luego decimos, Señor, pucha, no debería haber hecho eso, ya estamos mal. Mejor sería decir, Señor, confío en ti, tú eres mi proveedor. Mateo 6, ¿cierto? Ya lo sabemos de memoria el Mateo 6. No hay que afanarse, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿cierto? Ya lo sabemos de memoria. Ahora que esté en el corazón es otra cosa, ¿cierto? Eso es más complicado a veces. Entonces, volviendo al punto, quiero que leamos ahora en Romanos, se lo voy a leer yo, Romanos 12:2. Es un versículo que casi todas las prédicas, casi todos los temas lo pongo, porque quiero poner el énfasis siempre en el sistema espiritual que tenemos. El sistema está corrompido, ¿cierto? Lo sabemos. Y está corrompido por el enemigo. ¿Recuerda quién es el que es el rey de este mundo? Satanás. Él es el rey y está gobernando por un tiempo el mundo. Todos los sistemas entonces no van a ser divinos, no van a ser celestiales de parte del Señor, van a ser carnales y espirituales, pero del diablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, le vuelvo a decir, mi querido hermano, porque es una palabra para nosotros los jóvenes. No, yo no soy tan joven, pero para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes y los adultos, para recordar nuevamente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Lo vuelvo a repetir para los jóvenes. ¿Qué significa? No seguir las modas de este mundo. No seguir la música, sobre todo la música que no trae nada de edificación. Ahí quizás puede haber un punto de debate, ¿cierto? Que no vamos a entrar en eso porque el apóstol Pablo también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí está el punto de vista de cada uno. No vamos a entrar en ese debate, pero sí vamos a entrar en que no tenemos que conformarnos a este siglo. O sea,
¿Qué es lo que está diciendo la palabra? No debo hacer lo que hace el mundo. En estricto rigor es eso. Si el mundo va por allá y van escuchando este tipo de música y me visto de determinada forma, ¿para dónde debería ir yo? Contra la corriente. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Sí hay cosas que podemos hacer, porque no somos, ¿cierto?, unos autómatas que están esperando que el Señor nos diga qué pie movemos primero para levantarnos de la cama, porque si no sería refome también, ¿cierto? El Señor también nos da una voluntad a nosotros. Tenemos el libre albedrío, ¿amén o no? Tenemos el libre albedrío, pero qué maravilloso sería si pudiéramos rendir nuestra voluntad al Señor, porque Él es el que siempre quiere lo mejor para nosotros, amén. Entonces, el punto clave, ¿por qué leemos Romanos? Los jóvenes se mantuvieron de pie cuando todos estaban de rodillas, ¿cierto? Porque su mente ya estaba renovada por la palabra de Dios. O sea, antes de que viniera la prueba para Sadrach, Abednego, los tres, ¿cierto? Ellos ya habían renovado su mente. Ya sabían que no debían hacer lo mismo que lo que se estaba haciendo en ese tiempo en el reino de Babilonia. Y la cita del 17 al 18 dice, aunque no nos libre, eso es lo impresionante, cuando dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey. Y el 18 dice, y si no, o sea, si no nos libra, sepas tú, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, ellos estaban determinados. Ellos estaban siendo radicales. O sea, hubiera una respuesta positiva del Señor que dijera, los voy a salvar de ese tormento, de esa tribulación. O si el Señor no los salvaba, ellos iban a mantener su fe. Eso era lo que está diciendo. Por eso le hablo de que ellos tenían una mente renovada. Y eso es lo importante que debemos ver en este tiempo, mi querido hermano, que nuestra fe está por encima del sistema que nos puedan imponer el hombre o el diablo en este tiempo. Dice su palabra que Él puso a la iglesia, a Satanás sobre los pies de la iglesia. Y en Hechos 5:29 vemos el ejemplo claro de esto, cuando los apóstoles, luego de que Jesús ya se había ido, ¿cierto? Pedro le dice a los fariseos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando haya algo en contra de nuestras convicciones que están escritas en la palabra y que no debemos transar, no hay ninguna autoridad que esté por encima de la palabra del Señor, siempre. Entonces el punto 1, como ya dijimos, es la presión de un sistema espiritual, ¿cierto? Demoníaco. El segundo punto es que debemos alabarle, debemos estar en ese lugar, sea o no sea que Él nos libre. Eso es lo que están diciendo acá, ¿cierto? Si Él nos libra de esta tribulación, le vamos a alabar y vamos a estar con el Señor. Y si no, también. Esta es la verdadera fe, mi querido hermano, que debemos tomar como enseñanza de estos hermanos, ¿cierto?, en Cristo, que ya están con el Señor. O sea como sea la voluntad del Señor, mantenernos en las convicciones que tenemos nosotros como cristianos. Si el Señor nos bendice, le alabamos. Si nos falta, le alabamos. Y ahí entra de la mano algo poderoso en la alabanza. ¿Por qué alabamos? Alabamos a Dios, y escuche esto, alabamos a Dios por lo que Él es, no por mi situación actual, no porque me siento bien hoy día porque es fin de mes. No voy a alabar hoy día y estoy mal porque no es fin de mes, porque me falta, porque no me falta. Sea cual sea, se alaba al Señor, se glorifica y se le da la mejor alabanza a Él, aunque estemos en el punto de nuestra vida que estemos, siempre. Esa es una enseñanza y es algo de un cristiano maduro. Si usted hace esto, mi querido hermano,
Usted es considerado una persona prudente, una persona bienaventurada, que se está imponiendo, ¿cierto?, sobre la dificultad. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque su palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero hay que confiar porque Jesús venció al mundo. Amén. Vamos al tercer punto. El cuarto hombre. Y esto es la parte más gloriosa, yo creo. Investigando sobre la palabra y la teología, muchos teólogos coinciden en que esto es una presencia física directa de Jesús antes de su venida, antes de su encarnación, ¿cierto? Verbo hecho carne. Antes de que Él viniera al mundo, podemos ver que ese cuarto hombre es Jesús. Eso es lo que muchos teólogos han debatido y han llegado a la conclusión de que podemos decir ese cuarto hombre es Jesús. Jesús caminaba entre las llamas con ellos. Y hay algo interesante porque dice, veo a 4 varones y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Eso es lo que declara Nabucodonosor en ese momento. Y hay otro detalle impactante. Dice su palabra que ellos fueron atados de pies, de manos, ¿cierto? De manos, así, atados. Y fueron tirados así al horno de fuego. Y nada, ninguna parte de su cuerpo fue consumida. Nada, ni siquiera sus vestidos tenían olor a humo. Eso es lo que dice la palabra. Lo que sí pasó fue que se les desataron esas cuerdas que les habían puesto. Y esto es lo glorioso, mi querido hermano, porque cuando Jesús entra en tu vida, entra en esa dificultad, entra en ese horno de fuego, o sea, en tu batalla, en tu dificultad, en tu tribulación, Jesús entra contigo y ya tus manos no pueden estar atadas. Tú ya no puedes estar atado porque Jesús es libertad, Jesús es vida, Jesús es el que nos transforma. Por eso el simbolismo dice que fueron desatadas sus cuerdas que tenían atadas, se salieron. Jesús es el que rompe las ataduras, ¿cierto? Jesús es el que nos da esa libertad genuina que podemos tener en Él. Amén. Y Dios ha prometido esta presencia constante. ¿Quién es el que está con nosotros a día de hoy? El Espíritu Santo. Amén. Jesús, ¿dónde está? Jesús está a la diestra del Padre, dice su palabra. Jesús está en su trono, lleno de gloria, lleno de honra y exaltado, ¿cierto?, para siempre. Pero el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, que también es Dios. El Espíritu Santo es esa presencia constante que si estamos en el horno de fuego, ¿cuál es el horno de fuego? Su prueba, su dificultad, el problema que está viviendo a día de hoy. Ese es su horno de fuego. Pero el Señor Jesús ha venido para desatar nuestras ataduras en ese lugar y sacarnos de ese lugar, de ese lugar de horno, ¿cierto?, donde hay fuego, para sacarnos en victoria. Y su palabra dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego no te quemarás. Sabemos, ¿cierto?, que gracias a Dios a nosotros no nos han pasado por fuego, pero el fuego, mi querido hermano, en la palabra simboliza la prueba. Cuando la palabra dice pasado por fuego, significa, ya, fue probado en su fe. Cuando la palabra habla de fuego es prueba, dificultad. Porque ahí, ¿cierto?, es donde se refina nuestro fruto. Su palabra dice que los metales preciosos se refinan con el fuego a una temperatura alta. Por eso justamente tenemos ese simbolismo en la palabra. Debemos ser probados en ese fuego, en esa dificultad que a veces nos duele, en ese desierto que muchas veces no queremos estar como cristianos. Pero es ahí donde nuestra fe aumenta. Y lo último, ya para ir terminando, le voy a leer en 1 de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Eso es lo que le estaba hablando recién. O sea, todo metal se prueba en el fuego. Asimismo, como nosotros somos preciosos, real sacerdocio, ¿cierto? Nación santa, también debemos ser probados en el fuego, para ver si realmente queda algo de ese fruto que decimos tener. Y el punto 4, salida en victoria y testimonio público para la gloria de nuestro Señor. Dice la historia que salen del horno sin daños y sin rastros de quemaduras. O sea, no tenían nada. No había ninguna quemadura. Ni sus cabellos se quemaron, ni su ropa, ni olor a humo tenían. Imagínense qué poderoso, qué tremendo lo que hizo nuestro Señor en ese momento. Y asimismo nosotros, mi querido hermano, se lo vuelvo a simbolizar en nuestra vida. Asimismo, cuando pasemos por una prueba, por un valle, ¿cierto?, de sombra de muerte, o estemos en el lodo cenagoso, o estemos en ese pozo, aún así el Señor nos va a sacar de ese lugar y no vamos a tener ni siquiera un poco olor a humo. O sea, esas cosas que pasamos en ese momento nos van a determinar nuestra vida después. Por más que hayamos pasado dificultades, por más que hayan pasado pruebas, las pruebas no me las debo recordar ahora. ¡Oh, Señor, tanto que sufrí en ese tiempo yo! Tanto que esto y que esto otro. Mi querido hermano, son una enseñanza para que nosotros podamos crecer en el Señor. Amén. Entonces, por eso en Santiago 1:2 dice, ¿cómo dice Santiago 1, verso 2? ¿Se acuerdan? Que hay que tener gozo. Aunque pasemos por diversas pruebas, debemos tener gozo. Imagínense, ¿quién puede estar gozoso en una prueba? En una prueba de vida. Quizás un familiar, ¿cierto?, que está siendo atormentado por una enfermedad, y eso me toca a mí, me choca a mí como familiar. Quizás mi mamá ya no está, o mi papá me hace falta, o su esposa, qué sé yo. Cualquiera que sea su prueba, mi querido hermano, el Señor nos va a sacar de ese lugar en victoria, y lo mejor es que ese testimonio debe llevar la gloria del Señor. Y eso es lo que nos debe quedar a nosotros como hermanos en Cristo. Primero, ¿cierto?, la presión de este sistema por querer doblegar nuestra vida cristiana. Luego, aún en la prueba, si el Señor no nos saca de esa prueba, le alabamos. Luego, el Señor, el Espíritu Santo, es ese cuarto hombre que está con nosotros ahora. Y para finalizar, la salida en victoria de ese desierto, porque ningún desierto es para siempre. Es un proceso, ¿cierto? Incluso Jesús, cuando estuvo en el desierto, vivió un tiempo en el desierto, pero el Señor lo levantó y lo fortaleció. Así, mi querido hermano, cada uno de nosotros a día de hoy, si usted está pasando por alguna dificultad, ya sea económica, ya sea familiar, cualquier prueba que usted esté teniendo el día de hoy, mi querido hermano, el Señor nos dice que debemos alabarle en la prueba, debemos aguantar, porque el Señor está también en el desierto con nosotros. En ese horno de fuego hay un cuarto hombre, que es el Espíritu Santo al tiempo de nosotros. Y el Señor también nos sacará de esa prueba en victoria. Amén. Amén. Para finalizar, quiero que busque, o no, mejor se lo leo yo. Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es la palabra de nuestro Señor. Póngase en pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú a través de tu palabra nos recuerdas que tú estás con nosotros, Señor, en ese horno, en esa prueba que podamos estar viviendo a día de hoy. Tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Por eso te enaltecemos a ti, Señor. Y queremos alabarte, aún en la prueba, Señor, o en la abundancia, en la escasez, Señor, o cuando tenemos mucho, queremos alabarte.
porque tú lo mereces, Señor, y como hablamos hoy día, te adoramos y te alabamos por quien tú eres, Señor, no por lo que tenemos. Queremos que esta convicción quede en nosotros como iglesia. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros y estás con tu iglesia. Te doy gracias por mis hermanos que están en este día, en esta mañana, Señor, escuchando de tu palabra. Y queremos, Señor, irnos también a nuestros hogares con esa convicción de que tú estás con nosotros en la prueba y de que tú vas adelante, Señor, de nosotros como poderoso gigante, ganando las batallas, Señor, que tenemos en nuestra fe. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos y te damos toda gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.